Hoy queremos ver un tema muy interesante, hermanos, donde vamos a aprender muchas cosas. Le hemos titulado una
parte de esta serie de la verdadera educación que este servidor, pues, por la gracia del Señor, ha venido compartiendo con ustedes. Vamos a iniciar nuestro estudio abriendo nuestras Biblias, hermanos queridos, en el capítulo número 2 de Daniel. ¿Sí? Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Daniel. En el capítulo 2 del libro de Daniel se nos dan una gran cantidad de lecciones, ¿no? Cantidad de lecciones. Vamos a leer un poquito a partir del versículo 1, ¿sí? Dice allí: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y su sueño se fue de él. Y el rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos lo siguiente: el asunto se me fue. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y recompensas y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su interpretación. Respondieron la segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Y el resto de la narración, amado hermano, nos continúa diciendo pues que ellos pidieron tiempo, y ustedes ya conocen el resto, ¿no? Para los que no lo saben, pues les recomendamos continúen la lectura. En resumen, podríamos decir que el rey entonces dio un decreto, y el decreto era que mataran a todos los sabios, porque aparentemente no había ninguno que pudiera explicar, que pudiera dar el sueño y la interpretación al rey, ¿ok? Entonces, en resumen, eso fue lo que pasó. El versículo 12 lo muestra claramente. Dice: por esta causa el rey se enojó y enfurecido mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Bien, entre esos estaba Daniel y sus amigos, que también iban a ser muertos entre ese paquete, ¿verdad? Y eso era precisamente, hermanos, una artimaña del enemigo para tratar de cortar la descendencia. ¿Cómo se dice? La ascendencia sería en este caso, pastor. La ascendencia de Jesús. ¿Sí? Sí. Ok, ustedes saben que de la línea de Daniel viene el Mesías, o vino el Mesías, ¿verdad? Entonces el enemigo quería y buscó varias veces cortar esto, ¿verdad? Lo vimos también en el tiempo de Ruth, lo vimos en muchísimas ocasiones. El enemigo trató de hacer esa jugada porque él sabía, estudioso de la palabra de Dios, sabía por dónde iban a ser el Mesías o cuál era la línea de sus padres, ¿verdad? Entonces el versículo 17 nos muestra que Daniel pidió tiempo, le dijo: está bien, nosotros vamos a tratar de interpretarlo, pero danos un chancecito, ¿verdad? Y en ese tiempo que les fue dado, dice que Daniel oró a Dios. Eso nos enseña, hermanos, también la oración, el poder de la oración, el poder de la confianza en nuestro Dios. Y entonces Dios le contestó a Daniel y le mostró el sueño, y no solamente el sueño, sino también su interpretación. En el siguiente versículo, mis amables hermanos, vemos que Daniel fue delante del rey y le mostró entonces lo que Dios le había mostrado a él, ¿verdad? Y a partir del versículo 29 encontramos que Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor y le dice: estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me ha sido revelado desde este misterio. Y
no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Miren la humildad de Daniel, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Sino que aquellos que debían hacer saber al rey la interpretación, perdón, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque aquellos que debían hacer saber al rey la interpretación y para que tú entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era ¿qué? Era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, oh rey, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Este es el sueño, le dice Daniel al rey. Este es el sueño. Ahora también la interpretación, diremos, en presencia del rey. Ahora viene la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestia del campo y ave del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte el reino será fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste del hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Amén. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Mis amables hermanos y amigos, en este extracto del capítulo 2 que hemos leído, y lo hemos leído versículo por versículo, ¿verdad?, para ampliar nuestro conocimiento de ello cada vez que lo leemos, nosotros encontramos muchísimas lecciones educativas. Pero yo quiero que esta mañana estudiemos una que tal vez nunca en la vida hemos estudiado. En este pasaje, Dios le revela a Daniel, o Dios más bien revela a través de Daniel, la sucesión de imperios que iban a gobernar el planeta Tierra.
su nuevo orden mundial. El enemigo viene intentando desde hace muchísimos años, de hecho, mis amables hermanos, desde el cielo, él viene tratando de instaurar su reino de rebelión. Inicialmente trató en el cielo, pero no pudo. Después trató en diversos planetas, pero no fue recibido. Después trató de hacerlo, mis amados hermanos, en el jardín del Edén. Eso fue allí, en ese momento, el plan de Satanás era perpetuar para siempre la rebelión. Y si el hombre tenía acceso al árbol de la vida, él dijo: si el hombre se rebela contra Dios y es eterno, yo voy a tener para siempre aquí mi reino. Posteriormente trató de hacerlo también con Babilonia. Después siguió, mis amados hermanos, ustedes saben, con un reino que estaba hoy identificado en Daniel 11 como el rey del sur, ¿verdad? Inicialmente, que era Egipto, que aquí no es tomado en cuenta en este cronograma que le fue revelado a Daniel. Posteriormente vino Babilonia, que ha sido uno de los más poderosos imperios. Luego entonces vino Medo-Persia, luego entonces vino Grecia y por último tuvimos a Roma imperial. Créanme, no es parte de mi tema hoy, quizás mañana podamos tocarlo en alguna otra ocasión. No ha sido la única vez en que Satanás ha pretendido o ha querido llegar a la cristalización plena del nuevo orden mundial. Posteriormente lo siguió intentando una y otra vez. Inicialmente, mis amados hermanos, con los reyes católicos, españoles y portugueses. Posteriormente no pudo con ellos y lo trató con el más grande imperio que ha tenido el planeta Tierra a través de toda la historia de la humanidad. Y estoy hablando de extensión territorial. No puedo decirles a ustedes en riqueza, aunque no me extraña realmente que haya sido así. Ese reino, ese imperio, es el imperio inglés, que hasta nuestros días aún sigue siendo el imperio que gobierna el planeta Tierra. Nosotros hemos sido moldeados terrible y grandemente por el imperio inglés. La economía mundial, que es prácticamente una economía de quitar, es una economía de despojar, es una economía que vino por el imperio inglés, lo aprendieron los norteamericanos. Hermano, cuando usted estudia la profecía de Apocalipsis 13, la profecía de Apocalipsis 13 nos muestra que una segunda bestia se levantaría ¿de dónde? De la tierra. Y ustedes saben que ese símbolo representa ¿a quién? Pero Estados Unidos tiene un papá. Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos estudiado en la profecía. Estados Unidos tiene un padre que lo coincidió. ¿Y saben quién es? El imperio inglés. Por eso en Estados Unidos se habla inglés. Porque quien colonizó esa parte, nosotros hablamos español, ¿por qué? Porque a nosotros nos colonizaron los españoles. Allá en Brasil y en parte de África se habla portugués, ¿por qué? Porque a ellos, cuando se hizo el Tratado de Tordesillas, la Iglesia Católica les dio a ellos dos, les repartió prácticamente el mundo. Pero Norteamérica no se lo dio a ninguno. Entonces, cuando el imperio inglés se desarrolló como tal y cogió fuerza, vino, mis amados hermanos, e invadió la parte norte de América e instauró allí, o más bien hizo a eso parte de su reino. Por eso en Canadá y en Estados Unidos se habla principalmente el idioma inglés y las costumbres de allí son costumbres inglesas. De hecho, déjenme decirles lo siguiente, por si ustedes no saben. El nuevo orden mundial tiene tres frentes. Un frente es el frente del poder civil, o sea, el ejército, el armamento y todas estas cosas. Ese frente o ese poderío es dirigido desde Estados Unidos, de Norteamérica. El segundo frente es el económico. Y el poderío económico mundial se dirige desde Londres. Y el tercer frente es el frente religioso. Y el frente religioso del orden mundial se dirige desde el Vaticano. Es el frente, esos poderes unidos forman lo que es el último intento del diablo por cristalizar el nuevo orden mundial.
año 605 hasta el año 539 antes de Jesucristo. Después de ellos vinieron los medos y los persas, quienes estuvieron al control durante o a partir del año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Posteriormente se levantó, mis amados hermanos, el Imperio Greco. Y el Imperio Greco fue desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. ¿Ok? Y posteriormente, entonces vino Roma Imperial. Y Roma Imperial se extendió desde el año número 168 a.C. hasta el año número 476 después de Cristo, aunque, dicho sea de paso, Roma Imperial no cayó totalmente en el año 476. Se toma ese punto como referencia para decir que cayó, pero realmente Roma Imperial continuó. Lo que pasa es que la parte occidental sí desapareció porque las invasiones bárbaras acabaron con el imperio occidental, la parte que nosotros conocemos hoy como Europa. Pero el imperio romano bizantino o de Oriente, que reinaba desde lo que hace algún tiempo en Estambul, ¿verdad?, lo que se llamó Constantinopla, continuó hasta casi por allá en 1200 después de Cristo. Sin embargo, ya no fue tomado más como imperio. A partir de ahí, la profecía nos dice que los pies habría una mezcla y los pies además de eso tendrían 10 dedos. La mayoría de los intérpretes proféticos acostumbran decir que posterior al imperio romano vino Roma papal. Pero déjenme decirles una cosa, mis amados hermanos, ustedes no tienen que pensar como yo pienso, pero solo lo digo, esto es un error en cierto sentido. ¿Por qué? Porque si usted estudia la historia a profundidad, usted se va a dar cuenta que el pueblo pequeño no reinó desde que comenzó. Después de que Roma Imperial cayó en el año 476, continuó la hegemonía de los países europeos. De hecho, el pueblo pequeño nunca hubiera podido llegar al control, por lo menos intelectual, del mundo si no hubiese sido porque fue ayudado por el poder civil. Si el poder civil no le hubiera dado la mano a esa pequeña fuerza religiosa que venía creciendo, el pueblo pequeño nunca se habría desarrollado. Y eso es interesantísimo estudiarlo en la historia, pero no es mi tema en esta mañana. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos en Roma Imperial. Amén. Excelente. Luego vinieron las naciones europeas y vamos a verlo en este momento, mis amados hermanos, allí mismo en el libro de Daniel, el capítulo número 7, y vamos a leer algunos versículos de allí. ¿Sí? Daniel capítulo 7, versículos número 7 y 8. Dice allí: después de esto miraba yo en visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. ¿Cuál es la cuarta bestia de Daniel 7? ¿Cuál es? La bestia espantosa. ¿Cómo es representada ya en la estatua? ¿Cómo es representada? ¿Por las dos qué? Las dos piernas de la estatua, ¿lo recuerdan? Aquí se utiliza un nuevo símbolo, y ese símbolo es ¿qué? Una bestia espantosa y terrible. Para las anteriores potencias mundiales, Daniel había tenido una referencia o los había podido simbolizar con algo que él conocía. Para los medos y los persas, por ejemplo, utilizó un oso. Para los griegos utilizó ¿qué cosa? Un leopardo. Pero esta bestia era tan distinta que él no encontró ninguna referencia en lo que él conocía. Lo único que pudo decir que era es una bestia espantosa y terrible. No hay nada con la que la pueda comparar. Eso nos va dando a nosotros un ideal del comportamiento. No olviden, hermanos, que el símbolo nos deja ver, nos deja intuir
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las otras bestias que habían sido antes de ella. Y además de eso tenía, ¿qué cosa? 10 cuernos. Miren qué interesante notar esto. Vamos a situarnos en el Imperio Romano. ¿Amén? ¿Sí? La bestia espantosa y terrible simboliza ¿a quién? Al Imperio Romano, Roma imperial. Pero ahora nos dice que esa bestia tenía ¿qué cosa? 10 cuernos, o sea que tenía 10 reyes. Todavía entonces nos muestra este símbolo, todavía nos muestra las invasiones bárbaras. Los érigos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, que eran las naciones bárbaras, aquellos que nosotros conocemos hoy como piratas, aquellos que nosotros conocemos hoy como vikingos, que vivían en la parte norte de lo que hoy se conoce como Europa. Muchos de ellos, allá arriba, inclusive en Inglaterra, en lo que hoy se conoce como Inglaterra, otros vivían en la parte holandesa, en las partes frías, otros vivían en la parte que se conocía como Cartago, que es la parte norte del lado de África, ¿ok? Otros vivían, en todo, estaban rodeando en sí lo que era el Imperio Romano, principalmente el lado occidental. Inicialmente, mis amados hermanos, estos bárbaros no pensaron en invadir plenamente a Roma. Lo que sucedió en la historia fue que algunas personas comenzaron a venir, o sea, cuando Roma invadía a otro lugar, entonces se llevaba a los niños. Eso fue, mis amados, y eso es muy importante que nosotros lo comentemos en esta clase. Porque nuevamente se resalta el porqué del poderío de Roma imperial. ¿Saben por qué Roma imperial? Miren lo que nos dice la característica del símbolo. Dice, he aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera ¿qué? Fuerte. 3 características importantes. Primero, ¿cuál? Espantosa. Segundo, terrible. Y tercero, fuerte. ¿En qué consistía? ¿Cuál era el fundamento de la fuerza de Roma imperial? ¿Saben cuál era el fundamento de la fuerza de Roma imperial? Que cuando Roma imperial iba y conquistaba a otros pueblos, mis amados hermanos, pasaba cuchillo a todas las personas mayores e inmediatamente le robaba a sus hijos y se los traía al Imperio Romano, los introducían en lugares especiales donde les moldeaban la mente y los instruían y los enseñaban como romanos. La educación, hermano, la educación. Y cuando estos jovencitos, estos niños crecían y se hacían adultos, eran los gladiadores romanos, los hombres preparados para la batalla. Lo sorprendente es que muchas de estas personas, en cierto sentido, recordaban sus raíces y algunos desertaban del ejército. Cuando estas personas volvían a sus tierras, de las cuales eran originarias, llegaban con las grandes historias, así como la gente hoy viene y cuenta los cuentos de Estados Unidos, que dicen que muchos que los billetes se toman de los árboles. Y esto hizo que la codicia de los bárbaros comenzara, mis amados hermanos, a despertarse en los bárbaros. Y ellos que vivían limitados económicamente comenzaron a codiciar lo que había en este imperio. Posteriormente algunos vinieron y se instalaron en lo que era la frontera del imperio. Todavía no planeaban invadir. Esto trajo otro fenómeno. ¿Cuál fue? Ciudadanas romanas comenzaron a envolverse o a tener relaciones con ciudadanos bárbaros y viceversa. Ciudadanos romanos con mujeres bárbaras. Y esto creó o fue desarrollando con el tiempo una raza de hombres o mujeres que eran personas mezcladas. Eran de padres romanos, de padre romano y de madre bárbara o viceversa. ¿Ok? Posteriormente, entonces, ahora sí vino el periodo de las invasiones. Pero para eso se necesitó mucho tiempo. Ahora, cuando
Daniel 7, porque vamos a volver inmediatamente allí. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Sí, capítulo 6, vamos a leer versículo 1. Dice allí: vi un cordero, y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno diciendo: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este primer símbolo que nosotros encontramos en el versículo 1 y 2 nos está señalando a la iglesia pura. Amén. Y es el periodo que se comprende entre el siglo I y una parte del siglo III, cuando la iglesia estaba fundada sobre el pensamiento y sobre la enseñanza principalmente de Cristo y de sus apóstoles. Pero luego el revelador nos continúa diciendo a partir del versículo 3: y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente decir: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dado una grande espada. Este periodo, mis amados hermanos, comprende entre el siglo IV y el siglo V, precisamente el periodo en que comienza a desarrollarse el ministerio de iniquidad, precisamente el periodo donde comienza a surgir el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana comenzó a mezclarse con la política de las naciones y a crear, mis amados hermanos, lo que en la Biblia se llama una fornicación. Y es que recuerden ustedes que durante el siglo IV aproximadamente se levantó un monarca en el imperio romano, conocido o identificado como Constantino. ¿Se acuerdan? Constantino, lejos de ser una persona temerosa de Dios, realmente lo que era un estratega militar, un estratega político muy brillante. Y él se dio cuenta que para controlar a las masas, la religión era un arma muy importante. Así que lo que Constantino comenzó a hacer para tratar de volver a levantar, de volver a la gloria que tenía anteriormente el imperio romano, fue comenzar a hacer concesiones religiosas con uno, con otro y con otro y con otro. Y esas concesiones fueron las que colocaron el fundamento de la gran apostasía de la cual Pablo está hablando en Tesalonicenses cuando dice que el ministerio de iniquidad ya estaba operando. Ahora, si ustedes continúan leyendo Apocalipsis 6, nos va a seguir dando periodos de la historia de la iglesia. En el siguiente periodo encontramos un caballo que era negro, ¿verdad? Y en ese momento pues ya es el poderío pleno del cuerno pequeño. Volvamos nuevamente al libro de Daniel. La iglesia cristiana es fundada por el Señor, pero ya para el siglo III y IV comenzó a desviarse. ¿Por qué la iglesia se desvió? Noten que hay algo muy interesante aquí y que está muy entrelazado con nuestra clase esta mañana. ¿Por qué la iglesia comenzó a decaer? En la iglesia, inicialmente, o más bien la iglesia cristiana que Cristo fundamentó con sus apóstoles, estaba dirigida, como decíamos hace unas noches, por los hombres espirituales. Quien dirigía la iglesia realmente era el Espíritu Santo de Dios a través de los hombres que manifestaban en su vida los frutos del Espíritu. Pero con el desarrollo de los imperios comenzó a desarrollarse, mis amados hermanos, en la humanidad una corriente de pensamiento que decía: eso de los dones espirituales no es tan importante. ¿Por qué? Porque resulta que en aquel tiempo había zoroastrismo, había las religiones del Panteón, por ejemplo,
el Imperio Romano tenía un panteón donde tenía todos sus ídolos. Había el gnosticismo también. ¿Saben ustedes que el gnosticismo fue como una piedra en el zapato para el cristianismo? El gnosticismo se mezcló con el cristianismo y dio como resultado otra corriente también del cristianismo, distinta a la que Cristo había fundamentado. Entonces, cuando esto comenzó a darse, hermanos, y comenzaron las personas, los hombres, a protestar por estas mezclas, ahora entonces comenzaron a rechazar con ello también a los hombres espirituales. ¿Por qué? Porque los hombres espirituales eran un tanto excéntricos, eran un tanto raros. ¿Sí? Porque mientras toda la gente vivía en lo que nosotros podemos decir normal, los hombres espirituales eran aislados, eran callados, me imagino que no se interesaban en las cosas de este mundo, y eso no va con el mundo. Así que los hombres espirituales comenzaron a decaer en popularidad y ya no se les tenía en cuenta en la iglesia. A la par de esto, el enemigo comenzó a infiltrar los clásicos griegos, y eso es parte de lo que vamos a ver enseguida. Y los clásicos griegos, mis amados hermanos, una de las escuelas más importantes que había en aquel tiempo, por ejemplo, era la escuela de Alejandría. Era anteriormente la capital del imperio egipcio, y que Alejandro Magno, cuando la conquistó, le puso Alejandría en su honor. Allá había una escuela muy grande, y esas escuelas eran escuelas dirigidas con el pensamiento y con la corriente helenística. Entonces, las personas que salían de allí eran personas muy educadas, eran personas ante el mundo muy instruidas. No era la única escuela, por cierto. En lo que era antiguamente Babilonia, que luego fue Medo-Persia, allí donde era la capital, también había una escuela de este tipo. Estos hombres educados, que hoy podríamos decir de saco y corbata, que estudiaron en las grandes instituciones del mundo, comenzaron a reemplazar a los hombres espirituales. Y esto trajo una corriente de pensamiento, hermano, que fue el fundamento del misterio de iniquidad. ¿Saben cuál fue? El yo, el orgullo, comenzó a ser exaltado. Y ahora ya no se tenía en cuenta el hermanito humilde, el hermanito ese que estaba autorizado por el Espíritu, no, sino que ahora se le preguntaba: a ver, ¿y dónde están tus credenciales? ¿En dónde fue que tú estudiaste? Muéstranos pues, ¿con qué autoridad tú vas a hablar aquí? Y si no las tenía, hermanos, ya no podía hacer nada. Eso fue el fundamento, eso fue la raíz, el orgullo propio, la vanidad, el exaltar al yo, los títulos, fueron la raíz del misterio de iniquidad. Volvamos a Daniel 7, estábamos allí, estábamos leyendo versículos 7 y 8, ¿verdad? Ahora vamos a ir al versículo 20 al 24. Daniel 7, 20 y 24. 20 al 24 dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. ¿Quiénes cayeron? Érulos, vándalos y ¿qué? Y ostrogonos. Muy bien. ¿Por qué cayeron? Miren que esto es interesante. Posterior a los apóstoles, o posterior a los discípulos, a los apóstoles, se levantaron los presbíteros, lo que se conoce como presbíteros. De ahí la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Y los presbíteros eran aquellas personas que comenzaron a liderar en las iglesias, o los ancianos de las iglesias, ¿sí? En donde había una iglesia se ponía un ¿qué? Un anciano o un presbítero. Estos presbíteros comenzaron a ser con el tiempo muy respetados entre la sociedad. Así que, como estamos en la era de que cada uno opina lo que cree con el ánimo de lucirse, y como
Muy parecido a lo que sucede hoy, ¿verdad? Y a pelearse uno con el otro, y a dividirse, y a dividirse. Entre ellos hubo un presbítero, mis amados hermanos, que se conoció, o si se conocía como Arrio. Arrio era un presbítero de la iglesia que había en Alejandría, precisamente. Y Arrio tuvo un día una idea, basada en un estudio que él hizo, según él, un estudio bíblico, de decir que Cristo no era totalmente divino, sino que era humano. Y algunas otras ideas más, entre ellas, que el Espíritu Santo no existía tampoco. De ahí viene lo que hoy los hermanos pelean, de que el Espíritu Santo no es una persona. Mire de dónde data eso. Cuando se dio el primer concilio de este concilio que fue tan famoso, que fueron dos, el concilio de Nicea en el siglo IV, se anatemizó y se expulsó de la iglesia a Arrio. Por lo tanto, Arrio, enojado, se fue y comenzó a llamar gente y a reunirlos y creó su propia iglesia con su propia corriente de pensamiento. Comenzaron a predicar y muchas tribus bárbaras, antes de invadir el Imperio Romano, ya eran arrianas. Por eso se dice que eran arrianos. ¿Ok? Cuando ellas invaden el Imperio Romano de Occidente, entonces vienen con sus corrientes de pensamiento. Cuando surge el cuerno pequeño, el cuerno pequeño es contrario a esa influencia arriana. Ellos tenían otra corriente de pensamiento y por eso entonces hubo tal división, al tanto de que terminaron luchando. Cuando el reino francés, bajo el mando de Clodoveo, le da o se convierte más bien al catolicismo, en ese momento el Papa, que hasta ese instante no tenía ninguna clase de fuerza, el sistema papal, el cuerno pequeño que surgió, y en su surgimiento cayeron ¿cuántos? Cayeron 3. Entonces en ese momento tuvieron bajo su mando un grande y poderoso ejército como era el ejército de los francos. Y en ese momento entonces ahora sí tenían cómo comenzar a perseguir y a matar a aquellos que no se querían adherir a la fe que en ese momento era católica. ¿Estamos entendiendo? Estoy hablando más o menos en resumen para que ustedes puedan comprender. Por eso aquí nos está diciendo que de la cabeza de esa bestia, o sea del Imperio Romano, cayeron 3 y surgió en su lugar, ¿qué cosa? Un cuerno pequeño. Muy bien. Sigue diciendo el versículo 20. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Muy bien, mis amables hermanos. Note que todo esto pasa ¿en qué lugar? Esto es importante. ¿En qué lugar pasa del versículo 20 al versículo 24? ¿En qué sitio? ¿En dónde? En Roma, por supuesto. Porque todo esto está pasando en la cabeza de la bestia espantosa y terrible. Todo esto está pasando allí. Muy bien, muy interesante. Ahora, yo quiero resaltar en esta clase de hoy un aspecto muy importante, porque estamos hablando de educación. Casi siempre cuando nosotros empezamos a escudriñar esto que estamos hablando hoy, lo vemos desde el ámbito profético, ¿verdad?
y vemos el cumplimiento profético allí, y yo digo amén. Pero hoy, por eso les dije al comienzo, que vamos a tratar en esta clase de aprender un punto de vista, un aspecto que nunca jamás habíamos visto. Y es que la educación del ser humano, mis amados hermanos, ha sido también directamente influenciada por cada uno de estos imperios. La educación suya, la educación nuestra hoy está directamente influenciada. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos ha sido influenciada por cada una de estos imperios o de estas bestias. Déjenme decirles una cosa. Cuando nosotros pensamos en la Babilonia antigua y la comparamos con la Babilonia actual, cuando nosotros pensamos en eso, nosotros decimos, y yo estoy totalmente de acuerdo, no estoy diciendo que no, ¿ok? En que Babilonia, primero pensábamos, bueno, Babilonia es una iglesia, pero ahora ya escudriñando la palabra, nos hemos ido dando cuenta que la gran Babilonia de los últimos días mutaría y se extendería. De hecho, Elena White lo dice claramente. En la concesión de los primeros de Babilonia, lo que fue Charles Fish, cuando Charles Fish dio aquel famoso sermón donde dijo, salid de ella, pueblo mío, él interpretó que había que salir de todas esas iglesias que no querían aceptar el mensaje, y en su momento fue verdad presente. Posteriormente, mis amados hermanos, cuando ya la iglesia adventista estaba organizada, Jaime White dijo, no, esperen un momento. Ahora yo me estoy dando cuenta que la caída de Babilonia tiene varios peldaños, no cae inmediatamente. Pero posteriormente, ya para los años como 60, 70, 1800, Elena White dijo, la caída de la gran Babilonia está en el futuro. Es decir, tuvo un cumplimiento en ese momento con las religiones, pero en el futuro sería un gran sistema que llegaría a controlar el mundo entero. Por lo tanto, en la gran Babilonia de los últimos días, mis amados hermanos, es importante que nosotros estudiemos el movimiento mundial, el nuevo orden mundial. Ahora, ¿por qué yo menciono esto? Porque cuando hablamos de Babilonia, pensamos en algo exterior. ¿Sí? Déjenme decirles una cosa y ustedes se van a sorprender por eso. Babilonia, hermanos, y vamos a utilizar una cita para ilustrar esto. En el capítulo 12 de Apocalipsis, comentando el versículo 17, para los que tienen la Biblia de comentario, ¿sí? La pluma inspirada comenta este pasaje y hay un subtítulo allí que se llama La maligna obra maestra de Satanás. ¿Tienen la Biblia de comentario? ¿Quién la tiene? A ver, aquí la hermana, ¿ya la encontró? La maligna obra maestra de Satanás. En el segundo párrafo dice lo siguiente, escuchen atentamente por favor. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás, y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres, ¿quiénes? Oh, cuando dice los hombres, ¿a quién se está refiriendo? A mí, a cada uno individualmente. Los hombres es una advertencia personal para cada uno, ¿ok? Dice, los hombres serán transformados en, ¿qué cosa, hermana? En demonios. Al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a Dios, se convertirán ¿en qué? ¿Y qué es Babilonia? Ha caído Babilonia porque se ha convertido ¿en qué? En habitación de demonios. Mis amados hermanos, dice aquí, se convertirán en habitación de dragones, o sea de demonios, y Satanás verá en una raza apóstata
su obra maestra de maldad. Hombres que reflejen, ¿qué cosa? La imagen del diablo. La obra maestra de Satanás, mi amable hermano, es convertir al mismo ser humano interiormente en Babilonia. Esa es la maligna obra maestra de Satanás. Por eso le pusieron ese subtítulo a esa lectura. ¿Cómo llega el diablo a traer a la Babilonia, a la confusión, a la rebelión e introducirla en el ser humano? ¿Cómo lo logra? ¿A través de qué? A través de la educación. ¿Estamos entendiendo? ¿Estás conmigo o no? Por eso el amigo se porta así, de vez en cuando. Por eso hoy encontramos, hermanos, gente que asesina a otra persona sin escrúpulos. Ahora, esa es la parte extrema de una persona babilonizada. Pero ¿qué podríamos decir de la envidia? ¿Qué podríamos decir del chisme? ¿Saben ustedes lo despiadado que es hablar mal de otra persona, hermano? Déjenme decirles que con la lengua también se mata. El Señor aborrece esa inclinación perversa del corazón, porque eso viene, por eso Cristo dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Lo que está aquí, hermanos, es lo que sale por aquí. Cuando de una fuente salen envidias, salen mentiras, salen contiendas, salen intrigas, ¿qué hay aquí? Babilonia. Confundido totalmente. Eso es una transformación demoníaca. Por eso el Señor está llamando al pueblo, hermano. Miren, el gran epicentro, y grabes esto en la mente, el gran epicentro de la batalla, el gran epicentro del conflicto cósmico está aquí, en la mente del ser humano. O gana Satanás o gana Dios. Volvamos a nuestro estudio. Entonces el objetivo central es convertir al mismo hombre en Babilonia, en una confusión, en un nido de demonios. Cada uno de estos antiguos reinos dejaron una influencia educativa al mundo. ¿Sí? A través de cada uno de ellos, el enemigo se fue manifestando al mundo y muchas cosas también Dios las permitió o las dio para mejora del hombre. Amén. Yo solamente puedo mencionar algunas, no voy a poder mencionar todas por cuestión de tiempo. Pero vamos a la profecía nuevamente. Acompáñenme en un momento, Apocalipsis capítulo 3. Recuerden que les dije hace un momento que nosotros teníamos que poner cuidado a cada detalle que la profecía nos muestra del símbolo, para que podamos comprender plenamente lo que la Biblia nos quiere decir. Nota el versículo 2, Apocalipsis 13:2. Vamos a leer 1, ¿sí? Apocalipsis 13:1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10, ¿qué cosa? 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de ¿qué? De blasfemia. Y la bestia que vi, ahora la va a describir, y dice, y la bestia que vi era semejante ¿a qué? A un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón, o sea el enemigo de las almas, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahora, vamos a detenernos un momento aquí para meditar en esa bestia, ¿ok? Ahí ustedes la están viendo, fíjense. Fíjense, ahí ustedes la están viendo, ¿verdad? ¿La ven o no? Sí. Muy bien. Recuerden que aquí se está utilizando un símbolo para mostrarnos a nosotros que era lo que realmente, a lo de ellos lo que iba a suceder y a nosotros lo que sucedió. Ahora, el símbolo como tal nos dice mucho. Tenemos, primero tenemos, la bestia que vi, versículo 2, era semejante a un leopardo.
Pizarrón lo vamos a utilizar, pero bueno, ya está bien. Tenemos en este símbolo que el cuerpo es de ¿qué? De leopardo. Muy bien, muy importante. Ahora sigue diciendo. ¿Y sus pies cómo? De oso. Muy bien. ¿Y su boca cómo? Como de león. Oso. ¿A quién representa oso? ¿A quién representa el oso? A los medios y a los persas. ¿A quién representa el león? A Babilonia. ¿Qué me quiere decir este símbolo? Que esta bestia tendría una mezcla de los imperios anteriores. ¿Entendimos eso? Ahora, yo quiero llamar la atención a lo siguiente. De los tres símbolos o de los tres poderes que se están utilizando aquí para conformar este símbolo, ¿cuál es el mayor? El de leopardo, exactamente. ¿Y qué simboliza el leopardo? El imperio greco. ¿Por qué la profecía nos muestra este símbolo de esta manera? Hubiera podido ser cuerpo de león, ¿sí o no? Cuerpo de león, pata de oso y cabeza de ¿qué? De leopardo hubiera podido ser. Y en ese caso entonces la parte preeminente, ¿quién la tendría? Babilonia. Pero en este símbolo que la Biblia nos está mostrando, nos está señalando a que el imperio más influyente de todos iba a ser ¿cuál? El imperio greco. Qué sorprendente, qué puntual la palabra, hermano. Y yo me quedo sorprendido cuando usted, bueno, ya lo vamos a ver, ¿ok? En esta lamiguilla quedémonos con lo siguiente: el imperio más influyente de la historia de la humanidad en cuestión educativa, que es lo más importante para transformar al ser humano, ha sido Grecia. Por eso el símbolo nos muestra que el cuerpo, que es la parte más grande de ese símbolo, es de un leopardo. Ahora, ¿están claros? ¿Estamos claros aquí? ¿Lo están notando, no? Muy bien, hubiera podido decir Dios que tenga el cuerpo de oso y las patas entonces que sean de leopardo y la cabeza de león, pero no fue así. Esto tiene un porqué y ahorita lo vamos a estudiar. Ya les dije hace un momento y lo hemos venido repitiendo que una de las cosas más importantes en el mundo es la educación, porque todo es educación. Sí. Platón era greco. Todos esos filósofos y eso es precisamente lo que queremos estudiar hoy. La línea educativa, hermano, desde el imperio griego ha sido fundamentada sobre Platón y sobre esos filósofos de ese tiempo, cuando el imperio griego estaba plenamente en su euforia. Por eso es que en los libros de texto, hermanos, se estudiaba y se estudia, o más bien, la educación que se lleva en el mundo desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, es griega. Por eso Elena White se opuso al estudio de los clásicos griegos en la educación. El imperio que más ha influido en la historia en materia educativa ha sido el imperio griego. Sin embargo, mis amados hermanos, yo quiero que vayamos, aquí un paréntesis, y les voy a invitar para que veamos esto, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cómo nosotros hemos sido educados por cada uno de estos imperios, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, miren esto: Babilonia. ¿Qué tenemos nosotros hoy de Babilonia? ¿O qué hizo Babilonia? Estoy hablando del imperio babilónico, ¿verdad? El imperio babilónico, lo primero o el principal aspecto que nosotros encontramos de Babilonia, lo que aprendimos nosotros de Babilonia, fue precisamente ¿qué? El desarrollo, la creación de las ciudades. Si usted escudriña la Biblia,
que trató, pero no fue tan exitoso, de crear una ciudad fue Caín, después de haber matado a su hermano Abel. Pero no fue exitoso. Posteriormente, en Génesis 10, encontramos que el creador original de las ciudades fue Cus junto a su hijo Nimrod. Y Nimrod comenzó a ser el primer tirano de la tierra. ¿Por qué? Porque encerró a los seres humanos en las ciudades. Y en las ciudades el hombre es esclavo o dependiente de lo que los que están arriba quieran hacer. Entonces, nosotros tenemos hoy la herencia o la corriente de pensamiento babilónica que nos dice: no, hay que vivir en las ciudades porque vivir en las ciudades es cómodo y es sinónimo de dinero y es sinónimo de bienestar. Eso nos viene a nosotros, o fuimos educados así desde Babilonia. Por eso es que cuando usted ve un mapa mundi del desarrollo de las ciudades en el mundo, usted va a encontrar, hermano, el desarrollo tan sorprendente de las ciudades. Y la gente hoy se hacina en ciudades, en cuartos pequeños, malolientes, que parecen una caja de fósforos, hermano, y allí pretenden pasar encerrados toda su vida. ¡Qué sorprendente! Así que la creación de las ciudades nos llega desde Babilonia. Otro asunto que llega desde Babilonia: la observación de los astros. Recuerden ustedes que allí en Daniel dice que el rey Nabucodonosor tenía ¿qué? Magos y astrólogos. Ellos comenzaron a desarrollar lo que fue la observación de los astros. Así que la NASA y todos estos que van al espacio y que mantienen en todo tiempo observando, mi amado hermano, los astros tienen su génesis en Babilonia. Otra cosa que nos llega desde los babilonios: la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme fue la práctica de comenzar a redactar, ¿sí? A escribir en tabletas, ¿ok? Que fue, podríamos decir, el génesis de los papiros o del papel, más bien. Muy bien. Otra cosa que nos llega desde los babilonios son las matemáticas, que tuvieron su génesis también con los babilonios. La unión de la iglesia y el Estado es otra cosa que viene desde Babilonia. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia Génesis capítulo 10, usted se va a dar cuenta que una de las cosas que Nimrod y su séquito utilizó para controlar a todos sus súbditos fue lavarles el cerebro con la religión. ¿Ok? Ustedes conocen más o menos, bueno, si conocen la historia, ustedes van a saber que el cuerno pequeño, precisamente de esa forma, fue que principalmente reinó. Realmente el poderío del cuerno pequeño o del sistema papal no fue militar o gubernamental como tal. El poderío real del sistema del cuerno pequeño fue porque tuvo la capacidad religiosa de manipular las mentes de la gente. Y entonces la gente le servía a ellos. Es lo que está pasando todavía en nuestros días. Ustedes se dieron cuenta que la semana pasada, o esta semana misma, se quemó una capilla famosa en Francia, ¿verdad? La capilla de Notre Dame. Y se vino abajo y todo. Ahorita, a los 2 días del incendio, o el siguiente día, a los 2 días, ya tenían no sé cuántos millones de dólares recolectados para volver nuevamente a levantarla. ¿Quiénes ponen ese dinero? La gente que cree que ese es un sistema verdadero, o sea, tienen lavado el cerebro y por eso entonces nada. Ese ha sido el modo operandi del cuerno pequeño. La recopilación por escrito de las leyes, por ejemplo. Nosotros conocemos que los reinos o los gobiernos actuales tienen sus leyes escritas en todo un código penal, ¿verdad? Y esas son las leyes civiles de cada país. La medicina, o lo que nosotros conocemos como medicina, nos llega como herencia desde Babilonia. El arte de adivinar o la hechicería. Miren, esto está en auge en este tiempo, bueno, desde hace mucho tiempo, pero hoy de forma más descarada. Usted va por la calle y ve pancartas pegadas, por lo menos en Perú. Usted ve pancartas pegadas en la calle, que el chamán fulano de tal quiere un amarre para su pareja, quiere saber lo que le depara el futuro, llámenos. La hechicería, los mismos periódicos están llenos. Antes era una paginita nomás, ahora son como 5 páginas de hechiceros y brujos que se ofrecen
para adivinarle a usted la suerte. Esto nos viene a nosotros desde Babilonia. Los avanzados sistemas de irrigación, por ejemplo. Babilonia fue el génesis de la irrigación agropecuaria a través de canales. ¿Ok? Eso lo encontramos en Babilonia. Aquí tenemos los grandes jardines colgantes, ¿verdad? Muy bien, algunos términos para designar a los árboles, como por ejemplo, ahí ustedes lo pueden ver, algunos árboles minerales, como el jaspe, el jazmín, el sésamo y muchos otros nombres surgieron desde Babilonia. Hay muchas otras cosas más, pero yo solo puedo dar estas en esta ocasión. Ahora, después del imperio babilónico, vino el imperio de los medos y los persas, ¿lo recuerdan? Los medos y los persas desarrollaron la búsqueda de agua debajo de la tierra de una manera más avanzada que la que hicieron los babilonios. ¿Ok? Y ellos comenzaron a obtenerla con el fin de consumirla. Aunque nosotros encontramos en la Biblia que esto se dio por primera vez en Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando el río Nilo se convirtió en sangre, y entonces la Biblia dice que hicieron estanques a orillas para agua para tomar. Pero quienes desarrollaron más esta tecnología fueron los medos y los persas. Ahora, también inspirados por los persas, fue que los franceses pensaron o decidieron hacer un canal. Y este es el famoso y reconocido canal de Panamá, que lo iniciaron los franceses y luego entonces vinieron los americanos y se quedaron con la idea. De los medos y los persas también nos queda a nosotros el sistema de correos. ¿Qué es el sistema de correos? El sistema de enviar cartas, ¿se acuerdan? Inicialmente se hacía por una persona que era hábil corriendo, iba de un lugar a otro para llevar la correspondencia, ¿verdad? Después se hicieron en carretas tiradas por caballos, luego se hicieron en el tren y actualmente pues ya casi la mayoría se da en avión y en barco. La creación de grandes parques en templos y ciudades también viene de los medos y los persas. Ahora, Ciro de Persia hizo algo muy interesante en la historia, y es que Ciro es la primera persona en la historia que se conoce que desarrolló una clase de policía secreta, una especie de CIA, ¿ok? O FBI. Digo eso porque es la más conocida, ¿no? Pero me imagino que aquí también debe de haber policía secreta, ¿verdad? Son aquellos policías que andan por ahí de civil como cualquier otra persona. Esto viene directamente del imperio de los medos y los persas. También, hermanos, en Medo-Persia se tiene el génesis de la política actual. Si ustedes leen Daniel 6, 1 al 9, van a encontrar que allí Ciro tenía lo que eran presidentes, gobernadores, magistrados, alcaldes, etcétera, representantes, etcétera, etcétera. ¿Ok? No tengo tiempo para leerlo, hermano, porque el tiempo se nos va yendo, pero ustedes lo pueden investigar. Hoy nosotros en la política tenemos ¿qué cosa? Presidentes, ¿sí o no? ¿Qué más? Gobernadores, ¿qué más? Diputados, alcaldes, representantes. Eso viene directamente desde los medos y los persas. Esa es la forma en que estos imperios educaron a nuestra gente, y por eso nosotros hoy vivimos de esa manera, porque nos educaron así. Pero el más influyente de todos los imperios fue el imperio griego. El imperio
de quien se dice que fue el padre de la medicina moderna. El arte. Hasta este momento, mis hermanos, hasta el Imperio griego, no se consideraba el arte como algo importante. Pero los griegos comenzaron a desarrollar el arte. ¿El arte en qué sentido? La pintura, la poesía, el drama, la escultura y todas estas cosas. ¿Bien? También comenzó a desarrollarse con ellos la arquitectura, la escultura y la pintura, como ya lo dijimos. Ahora, con los griegos comenzó algo muy interesante que ha influenciado nuestra sociedad hasta hoy. ¿Qué fue? La adoración al cuerpo humano o al cuerpo propio. Los griegos comenzaron a desarrollar lo que hoy se conoce como los gimnasios. ¿Bien? Hoy hay gimnasios, ¿verdad? Los gimnasios nacieron con el Imperio griego. Y déjenme decirles que en aquel tiempo la cultura griega o los que iban al gimnasio se ejercitaban totalmente desnudos. Eso explica el por qué a nosotros nos han vendido la idea. Yo la otra vez cuando vivía en la ciudad teníamos la costumbre de con mi esposa ir a caminar al parque. Cuando yo veía pasar la gente con esta ropa que dice que es para ejercicio, yo le decía a mi esposa, pero qué raro, ¿no? O qué interesante el pensar. ¿Será que el ser humano no se puede ejercitar con ropa holgada? Claro, después estudiando me doy cuenta que lo que pasa es que los griegos se ejercitaban desnudos. Entonces, cuando usted ve, y piensen conmigo, ¿ok? Piensen conmigo. La pornografía tiene dos lados. La bidimensional y la tridimensional. La bidimensional es aquella que usted ve en una pantalla o en una revista. Pero la tridimensional es aquella que usted ve en vivo y en directo. Ahora, el diablo, para hacerlo un poquito más camuflajeado, entonces inventó lo que se llama la licra. Y las licras son aquellas que los hombres van a comprar, los seres humanos van a comprar y se ponen y se paran. Ir a hacer deporte, ¿verdad? Pero realmente se ve todo. ¿Qué queda tapado ahí? Nada, todo el cuerpo se está viendo, hermanos. Eso es pornografía tridimensional y viene directamente de la influencia de los griegos. Lo que pasa es que el ser humano ahora, por decencia, podríamos decir, ya no se ejercita desnudo, pero es igual como si lo hiciera. ¿Estamos entendiendo? Otra herencia que recibimos de los griegos fue la división. Esto es muy importante. ¿La división de qué? Los seres humanos estamos totalmente divididos. Por ejemplo, el neurólogo no sabe nada de la piel o de los pies. ¿Sí o no? El de la piel no sabe nada de qué, del corazón. Para eso está ¿quién? El cardiólogo. Y el cardiólogo no sabe nada de qué, de la vista, de los ojos. Para eso está ¿quién? El optómetra, el que conoce de los ojos, el oftalmólogo. Eso nace o surge en Grecia. En Grecia también surgieron lo que nosotros hoy conocemos como los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, hoy el Mundial de Fútbol y todas esas cosas que ustedes ven en los Juegos Olímpicos tienen su génesis en el Imperio griego. Los gimnasios, como ya lo dijimos, la educación, las especialidades de los trabajos. Miren, en el plan de Dios está que su pueblo sepa hacer de todo un poco. No es el plan de Dios que usted sea únicamente una cosa en la vida, no. Usted debería de saber coger un martillo y clavar un clavo. Usted debería de saber pegar un bloque. Usted debería de saber hacer una ensalada. Usted debería de saber hacer un arroz, por ejemplo. Usted debería de saber curar a una persona. Usted debería de conocer la Biblia y explicarla a otro. Usted debería de
tenemos, pastor? Ahí usted que es el que... Ya tenemos que terminar. No le hubiera dicho nada, ¿eh? Muy bien. ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí? Muy bien. Miren qué interesante. Estamos citando para esto la profecía. ¿Sí? Estamos utilizando Daniel y estamos utilizando Apocalipsis, para que ustedes vean cómo la educación está directamente entrelazada también con la profecía. Vamos a ir terminando. Yo quería mostrarles a ustedes cuando Palestina fue sometida al régimen helenístico. ¿Qué es el régimen helenístico? La corriente de pensamiento, la instrucción o la educación griega, ¿ok? Que fue absorbida por los palestinos y posteriormente fue absorbida ¿por cuál imperio? Por los romanos, claro. El imperio romano fue un imperio distinto a los demás, pero su esencia educativa fue una esencia totalmente helenística, griega. Por eso nosotros encontramos este relato. Acompáñenme en un momento, por favor, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el capítulo número 17. Hechos 17, versículo 17, dice allí. Así que disputaban en la sinagoga con los judíos y los religiosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y ciertos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de Dios extraño, porque le predicaba a Jesús y a la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es toda esta nueva doctrina de que hablas? Pues traen a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué significan estas cosas, porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se interesaban en ninguna otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Miren, paréjalo de la verdad presente, ¿eh? Estamos muchas veces concentrados en escuchar ¿qué cosa? Algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Queremos cosas nuevas. Los epicúreos surgieron de un hombre llamado Epicurio de Samos, quien fundó una escuela griega llamada Jardín. Y desde allí comenzó o pretendía helenizar al mundo. Y los estoicos o el estoicismo es un movimiento filosófico fundado por un hombre llamado Zenón de Sitio en el año 301. ¿Ok? Estos hombres fueron grandes pensadores. De allí viene la filosofía. De allí vienen, mis amados hermanos, todas estas corrientes y cosas que se estudian, como el yoga, gran parte de lo que se conoce hoy como teología y cosas como esa, filosofía. ¿Ok? La base de eso la encontramos allí, en Hechos 17 al 21. Personas que solamente se interesan en ilustrarse, en conocer algo nuevo. Muy bien, mis amables hermanos, vamos a tener que ir terminando en esta mañana. La historia de esta controversia entre las dos fuerzas sobre el lugar de la palabra de Dios en la educación de los jóvenes puede leerse en el siguiente relato bíblico. Vamos a ir a nuestro último relato de la mañana, ¿ok? O ya más bien de la tarde. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2 y el versículo 7, y vamos a leer de allí algunos versículos, ¿bien? Dice aquí, Jueces capítulo 2, 7 en adelante. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió
en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. ¿Y qué pasó después? Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. ¿Saben ustedes que una de las tácticas más importantes que los reyes antaño practicaban para conquistar otro lugar era que cuando lograban conquistarlo, sacaban a la gente nativa de allí y se la llevaban para otras ciudades en el exterior? Y traían gente de otros lugares y rellenaban ese país con gente de afuera. Esto tenía un objetivo, ¿cuál era? Educar a la gente local recién conquistada en las costumbres del rey que acababa de conquistar. Es decir, educar, instruir a la gente nativa y llevarla a cumplir el deseo, inyectarle, educarle, mostrarle y guiarle a través de la cultura del invasor. Esto es una táctica, hermanos, que no tiene lugar a duda. Por eso uno de los castigos que usted ve en Deuteronomio que Dios amenazó al pueblo era que los iba ¿a qué? A disipar, a distribuir, por todos los lugares del planeta Tierra conocido. Y eso se cumplió y se conoce como la diáspora. La diáspora fue precisamente eso, que los judíos por la apostasía fueron conquistados y fueron llevados a países extraños. Por eso en los tiempos de los apóstoles, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, por ejemplo, allí se dice que habían atenienses y se dice que habían de todas las localidades, todos ellos eran judíos mezclados con otras culturas. Y esos judíos mezclados con otras culturas, muchos de ellos habían perdido su identidad. Por eso es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día Corporativa está así. Porque han llegado muchas madianitas y muchos de allá también de Madián, y han infiltrado y han hecho que se pierda la identidad de la iglesia como tal. Recuerden ustedes que quien hizo caer a Israel en el desierto, la gran mayoría de las veces, ¿quiénes fueron? La multitud que no eran del pueblo de Dios, sino que cuando iban a salir de allá, eran los mismos paganos, eran los mismos egipcios que se juntaron y pretendieron ser pueblo de Dios. Y fueron una piedra de tropiezo para Israel. Así que aquí dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Se acuerdan que estudiamos que en Deuteronomio 5 el Señor le aconsejó a su pueblo que le dijera y le repitiera a sus hijos, ¿qué cosa? La ley y las cosas que Dios había hecho cuando los sacó. Bueno, esta gente dejó de hacer eso. Y fueron educados entonces en la apostasía y en la costumbre de los amonitas y de todas estas naciones paganas. Y ahora entonces se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Fueron educados para perdición. La historia del Israel moderno se puede escribir en el mismo lenguaje que la del Israel antiguo. Sin embargo, la generación engañada que prefiere la literatura del mundo antes que la palabra de Dios, rara vez ha sido capaz de aplicar estas lecciones a sí misma, porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Por sobre todo los demás libros, la palabra de Dios debe ser nuestro tema de estudio, el gran libro de texto, la base de toda educación. Y nuestros niños deben ser educados en las verdades que ella encierra, sin atender a hábitos y costumbres precedentes. Al hacer esto, maestros y alumnos encontrarán el tesoro escondido, la educación más elevada. Miren, nosotros tenemos aquí como 1 hora y media de estar disertando. Y hemos visto en cada palabra, en cada oración, un detalle de muchos imperios que nosotros podríamos dedicar días a estudiar únicamente ese aspecto. Eso es verdadera educación.
que hoy se da en el mundo es griega, principalmente. Influenciada, mis amados hermanos, por Platón, influenciada por Sócrates, influenciada por esos grandes pensadores que pusieron su semilla de perversión e hicieron creer al hombre lo que ellos querían que creyera. La educación de nuestros hijos, la educación del remanente debe ser de un orden totalmente distinto. Si hay una educación de un orden totalmente distinto, el comportamiento del pueblo de Dios no va a ser como el comportamiento de ese pueblo al cual se hace referencia en Jueces 2, que dice: y se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Déjenme darles un ejemplo de eso. Cuando yo era niño, yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y ni pensar en nadie utilizando celulares, ni pensar en tacones, ni pensar en minifaldas, ni pensar, eso era algo que no se veía, ¿sí o no? Y yo les estoy hablando de hace 30 años o 25 años. Solamente en 20 años, hermanos, la iglesia ha caído en el precipicio de la apostasía. Y seguimos convirtiéndonos nosotros mismos en educadores de la siguiente generación. La siguiente generación, hermano, está peor. Y si no me cree, miren los Camporí y miren todo eso, que eso ya parece un carnaval cuando se van a reunir nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque se está levantando en medio de la iglesia, hermano, una generación que no conoce al Dios de sus padres. Por eso es tan importante la educación. Se están mezclando, hermanos, el adventismo con conceptos griegos, con ideas griegas, como la de mostrar el cuerpo. Se está mezclando el adventismo, hermano, con... Y yo no digo que el ejercicio o ir a un gimnasio sea pecado. Yo estoy diciendo que el mismo adventista está empezando a adorar su cuerpo y a querer exhibirlo. Mira qué piernas tengo, dicen las mujeres, y la falda cada vez más arriba para mostrar ¿qué? Las piernas. Y los hombres cada vez más apretados para mostrar ¿qué? Los músculos. Y van al gimnasio y toman pastillas para mostrarse. Hermano, eso es educación griega. Y esto va a dar como final, hermanos, una generación que no conoce a Jehová. Pero a nosotros nos llega el consejo fiel. ¿Cuál es? Tomar a vuestros hijos y apartarlos de la apostasía. Llevarlos a un lugar donde podáis darle la palabra de Dios como fundamento de su educación. Y esos niños, hermanos, si el Señor no ha venido de aquí a unos 10 o 20 años, van a ser los guerreros de Jehová, que nos van a ayudar a dar el fuerte clamor del mensaje del tercer año. Tengo que terminar, hermanos, ya me dijeron que el tiempo se acabó. Espero que por la gracia del Señor hayamos podido comprender lo que hoy quisimos estudiar, porque el Señor nos ha iluminado a estudiar. Yo no sé si haya tiempo para alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo más que agregar. Bienvenidos. Si no, ¿por qué no se menciona a Siria y Egipto dentro de los reinos, de los 4 reinos que representan la imagen y son Nabucodonosor y de las bestias que son las de la ley? ¿No se consideran reinos totalitarios? ¿Por qué no parece? podría ser que en cierto sentido pudiesen considerarse, pero pues en este estudio que hemos tenido, hemos tomado como referencia a la estatua, ¿no? Indiscutiblemente cada imperio, por ejemplo, si habláramos ahorita del imperio inglés o habláramos del imperio español, nosotros tenemos mucha influencia de ellos, demasiada, ¿sí? Hemos sido educados también con ellos, es decir, cada imperio en su momento ha dejado una herencia educativa a los que han luego seguido, ¿sí? Entonces, pero pues en este caso estábamos estudiando básicamente la imagen de Daniel 2. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a cantar un himno y posteriormente tendremos una oración.
Himno número 77. 77. Amoroso Padre, buen Dios que moras en los cielos, creador y sustentador de todo cuanto existe. En esta tarde te damos gracias por habernos bendecido en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos a través de ella, porque vemos, Señor, que es la fuente de toda sabiduría. Ayúdenos, Padre, a discernirla, a comprenderla, a atesorarla en nuestro corazón y a compartirla con otros que están en grande necesidad de conocerla. Señor, gracias por acompañarnos en este hermoso congreso. Nos hemos gozado de su compañía. Nos hemos gozado escudriñando, Señor, y aprendiendo de usted. Nos hemos gozado sintiendo la influencia de su Sagrado Espíritu, que nos llama, Padre, a una reforma plena, constante, real y veraz. Sostenga, Señor, a cada familia aquí representada. Oramos especialmente por los enfermos, para que ustedes puedan dar pronta mejoría conforme a su gran misericordia y amor. Ponemos en sus manos a Kevin, Señor, que está dando un aporte tan importante a este congreso. Ponga su mano, Señor, sobre él y déle fortaleza para que él continúe siendo bendición a quienes tanto necesitan. Gracias por todo, querido Dios. Bendiga los alimentos que a continuación tomaremos y guíenos a cada paso.